Sí, doctor. Sí, doctor. Oye, hola, hola. Sí se escucha. Sí, doctor, ahora sí se escucha. Hola. Nada, ¿verdad? Sí se escucha, doctor. ¿Me oye? ¿Sí? ¿Me oyen? Hola, hola. Qué lástima. Hola, hola. Hola, 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 hola. Sí, me oyen, ¿verdad? Sí lo escuchamos, doctor. Va. Ok, excelente. ¿Me oyen bien? Sí, doctor. ¿Me oyen? Excelente. Vaya, miren, voy a dar una clase hoy. El examen de seminario va para el 4. Mandé las notas ayer, son notas. En honor al tiempo, las 10:13. A dar la clase. Y después nos quedamos con preguntas. ¿De acuerdo? Amén. Mire, todavía estoy en ese proceso, el auditorio, y no lo han. Sí, pero yo que sí. Le aviso mañana, oiga. Ya recibí el mensaje, le voy a escribir a él personalmente para ponernos de acuerdo. Oiga. Bueno. Doctor, disculpe, Hola. también le escribí al correo y le mandé una constancia. Sí, María José. las constancias las he recibido, ahí las tengo, las constancias. No se preocupe. Ok, gracias. Oiga, voy a reprogramar estos turnos posteriormente. Ok, vamos a ver. ¿Ve mi pantalla? ¿No? ¿Sí? ¿La ven hoy? Ya, doctor. Ok. Muy bien, miren, vamos a hablar de osteomielitis. Es una infección acompañada de inflamación del tejido óseo. Las osteomielitis tienden a estar junto con las sépticas, mas sin embargo son mutuamente excluyentes. Pero el tejido óseo y el tejido articular están siempre juntos en la mayor parte de articulaciones, porque la articulación es la unión de los huesos. Vamos a ver osteomielitis. Bueno, una definición, ya la dijimos, es una infección que provoca una inflamación del tejido óseo. La etimología del hueso, de la osteomielitis, una inflamación del hueso. El hueso está formado por varias estructuras que están, vamos a ver la estructura del hueso, que están en constante crecimiento en pediatría, no así en los adultos. Hay un tejido óseo que está en constante formación gracias a unas células que se llaman los osteoblastos. Los Eso osteoblastos lo son... agarramos para. Hola. Jeffrey, creo que tiene el teléfono. Los osteoblastos son las células que producen formación del hueso. Gracias a esta actividad acelerada de los osteoblastos, producto de la influencia de
el crecimiento insulínico, la IFG, gracias a la hormona del crecimiento, el hueso está en constante crecimiento. Vamos a ver que hay un tejido óseo, un tejido cartilaginoso, un tejido medular, las partes externas del hueso, que es el endósteo y el periósteo. En la parte interna va a haber una serie de estructuras, la matriz ósea, que puede ser orgánica e inorgánica, y estas están formadas principalmente de sales de calcio. A estas sales de calcio se les llama hidroxiapatita. La hidroxiapatita es como la estructura sólida. Con esto están una serie de células que van a formar tejido conectivo. Y hay colágenas, hay blastos, hay macrófagos, etc. Aquí está más específico los componentes del hueso, las células. Los osteoblastos son las células que forman hueso. Los osteocitos son las células que son las células nativas del parénquima. Son las células propias del parénquima óseo. Los osteoclastos son las células que permiten la resorción. La resorción de óseo, de hueso, es como células que destruyen el hueso. Hay medicamentos que aumentan la actividad de los osteoclastos, como por ejemplo los esteroides. Cuando usted da esteroides en forma permanente, esos pacientes asmáticos, esos pacientes con síndrome nefrótico, etcétera, etcétera, usted está promoviendo la actividad de los osteoclastos. Los osteoclastos van a producir una resorción. Resorción ósea. La resorción ósea es que consiste o significa en una destrucción del hueso o en un descubrimiento del hueso, el tejido óseo. Son las células van a mantener un equilibrio entre los osteoblastos y los osteoclastos. Osteoblastos forman células óseas, y los osteoclastos producen una resorción ósea. Los osteocitos son las células nativas, las células del parénquima óseo. Ahí tenemos la matriz, hay dos tipos de matriz, la matriz ósea orgánica y la matriz ósea inorgánica. Dentro de la matriz ósea orgánica están todos los componentes no vivos, ¿sí? Dentro de esos están las fibras de orgánicas. Dentro de la matriz inorgánica están los componentes no vivos, ¿sí? Principalmente la hidroxiapatita, que son los cristales de calcio, que estos se van apilando, va formando el hueso duro, el hueso compacto. Dentro de la matriz inorgánica están todos aquellos componentes celulares que producen estructuras o macromoléculas, como por ejemplo proteínas, los mucopolisacáridos, como por ejemplo el ácido hialurónico, el condroitín sulfato, están las fibras de colágeno, varios tipos de colágeno a través de los fibroblastos. Matriz ósea orgánica, matriz ósea inorgánica y los componentes celulares del hueso. Desde afuera hacia adentro, el hueso está formado por un periósteo, es decir, es la capa que recubre a la parte externa del hueso. Cuando usted estuvo en anatomía, estuvo en macroanatomía y microanatomía, veía esta capa, una capa, si bien es cierto, externa, pero siempre forma parte de lo compacto. Tenemos tejido conectivo que cubre el hueso, excepto en las articulaciones y en los sitios de... La característica del periósteo es que es altamente nutritivo, ¿verdad? A través del periósteo se comunican vasos sanguíneos que dan el aporte de sangre y proporcionan glucosa, macronutrientes, oxígeno. Hay vasos sanguíneos que se comunican entre las diferentes estructuras del hueso. Entre los más importantes están los vasos transficiarios.
Los vasos transficiarios, fisiopatológicamente hablando, son importantísimos en el desarrollo de una osteomielitis. Por ahí penetra hacia la metáfisis, que ya vamos a ver. El periósteo proporciona esas células de formación, como yo les decía. Aquí tenemos unas figuras donde vamos a ver las estructuras del hueso. Parte externa se divide en epífisis, que es la parte distal del hueso, la metáfisis, que es prácticamente el cartílago de crecimiento. Esta metáfisis en niños, adolescentes, tiende a ser gruesa. La diáfisis, que es la parte media del hueso. Y posteriormente tenemos la estructura interna del hueso. A ver el periósteo, el endosteo, y vamos a ver la osteona. La osteona no es más que la estructura anatómica y funcional del hueso. A la vez se le llama el sistema de Avers. Los sistemas de Avers son las osteonas, en donde es prácticamente la estructura funcional, anatómica. Ahí se van apilando laminillas, ¿no? Y van formando hacia el exterior tejido, gracias a una mezcla de matriz orgánica, inorgánica y células propiamente dichas. Entre las osteonas, esta es una osteona, o sistemas de Avers, vamos a encontrar unos canales. Estos canales que se comunican entre una osteona y otra, que son los conductos o canales de Volkmann. Canales de Avers están en forma interna dentro de la osteona o el sistema de Avers, y esto permite la comunicación interna de la unidad funcional. Está el conducto de Volkmann, que se comunican entre ellas, y aquí van vasos sanguíneos, vasos linfáticos, ahí van arterias, venas, etc. Estas estructuras internas del hueso normalmente están en constante crecimiento. En la edad pediátrica es aún mayor, y van a formar un sistema trabeculado, como usted ve aquí, ¿verdad? De estructuras óseas. Y este sistema trabeculado es el que va a dar origen, o donde el cimiento donde van a estar la médula ósea. Recordemos que la médula ósea va a ser la estructura interna del hueso que permitirá la formación de sangre. De ahí que nosotros infiltramos, colocamos una aguja en aquellos pacientes donde no tenemos un acceso venoso, y introducimos una aguja hacia el sistema medular del hueso, y encontramos estas trabéculas, donde hay irrigación sanguínea, y nosotros podemos hidratar a través de este. Para otra figura del hueso, dijimos el periósteo, la parte externa. Hay una parte interna que es el endosteo. Luego de eso tenemos la médula ósea, que es la que hablábamos. Externa al periósteo tenemos un hueso compacto, que es el hueso duro, hueso esponjoso, y aquí adentro tenemos la médula ósea, que es donde nosotros formamos todo el sistema sanguíneo. Aquí está una osteona, ¿sí? El sistema de Avers, como hemos dicho, la osteona es la unidad funcional anatómica del hueso. Tenemos varias osteonas circulares, ¿sí? Que en su interior tenemos un canal de Avers, ¿sí? Que es como la unión de todas esas internas de esta unidad funcional. Entre las osteonas veremos los conductos Volkmann. No lo veo por aquí, pero en teoría están entre una osteona y otra. Sería este el conducto de Volkmann, ¿sí? Y un conducto de Volkmann que lo que haría la comunicación entre las diferentes unidades. El hueso internamente es altamente irrigado, tanto que puedo yo hidratar, puedo infiltrar cualquier tipo de medicamento. Hace poco tuvimos un niño en la emergencia donde tuvo la necesidad de usar una osteoclisis.
¿verdad? Y logramos infiltrar una gran cantidad de líquido, colocamos anticonvulsivantes, colocamos sedantes, colocamos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero llegar es que la parte interna del hueso, exactamente la osteomielitis, la epidemiología de la osteomielitis, es una patología poco frecuente, pero más sin embargo se encuentra en 1 en cada 5.000 niños. La mayor parte de casos se da en 5 años, ¿sí? Una alta prevalencia en los menores de 2 años. Muchas de estas patologías óseas y articulares son propias de niños. Habrán en adultos, pero los vasos transficiarios tienen una gran explicación de por qué la epidemiología en estos niños. Veremos clasificación entre primarias y secundarias. Las primarias son aquellas en donde se le va a infiltrar directamente el microorganismo y las secundarias son como producto de otra infección lejana. Aquí tenemos, de acuerdo al mecanismo de producción o en base a la etiología microbiana. Aquí tenemos la osteomielitis primaria, es cuando yo implanto directamente el microorganismo sobre estas estructuras óseas. Más comunes son las rupturas, ¿verdad? Con ruptura de tejido interno, es decir, de piel. Las famosas fracturas, tenemos las heridas, fracturas abiertas, intervenciones quirúrgicas. También tenemos algo muy característico en la edad pediátrica que son los clavos. Muchos niños andan descalzo y clavo. Tenemos muy mala resultado en los niños que se introducen un clavo en la región del calcáneo. Algunos han fallecido producto de una infección agresiva por pseudomonas, clavos con óxido y que penetran bacterias anaeróbicas, y por eso pareciera sencillo el hecho de que tiene un clavo, se le saca, se le cura y se le ante, pero hemos tenido muy malas de estos pacientes. Pero al final producen una osteomielitis. La osteomielitis secundaria es cuando la infección está distal, distante, y llega por extensión lejana al hueso. Tenemos la sepsis, vía hematógena va a llegar al sistema óseo. Vamos a ver una excepción notable en la diseminación del sistema urinario a través de la pélvicos. La infección a través del sistema linfático es rara, pero se da, y a veces se da por continuación de las articulaciones. Yo tengo una artritis séptica y se me provoca una osteomielitis. Internamente, la diseminación de la infección se da por una vía hematógena. Aquí tenemos el flujo sanguíneo interno a través del tejido óseo. La estructura anatómica principalmente afectada en una osteomielitis es la metáfisis. Vimos en la figura anterior la epífisis, metáfisis, la diáfisis. Aquí tenemos, por eso lo puse yo en rojo, a ver una bacteremia, una sepsis, una diseminación del microorganismo a nivel sistémico, y esto va a llegar a una colonización de la estructura ósea llamada metáfisis, ¿sí? Que es donde están los. Probablemente a eso va a haber una respuesta inflamatoria, va a haber taxis, va a haber opsonización, va a haber liberación de radicininas que producen el atraer células inflamatorias como los leucocitos, granulocitos, neutrófilos, etc. Y esto va a formar pus dentro de lo que es el tejido. Generar una presión interna, la inflamación en los tejidos blandos, se va a hinchar el tejido blando, va a producir al final áreas internas de necrosis, y va a empezar a haber una resorción
La resorción ósea dijimos que era llevada a cabo a través de los osteoclastos. Esta secuencia de eventos bien lleva tiempo, ¿sí? Dice que las manifestaciones radiológicas se empiezan a dar 10 días después de el iniciado el proceso, lo que le llamamos una reacción periódica. Ya lo vamos a ver. En los niños menores de 2 años es bien característico, viene bien estudiado el por qué se dan estas reacciones a nivel del tejido. Dijimos que los vasos transficiarios permiten la extensión de la infección desde la epífisis hacia los circundantes e inclusive la metáfisis. Aquí tenemos estructura de hueso y aquí tenemos una articulación con dos huesos y vemos los vasos transficiarios a través del cual penetra la infección a la metáfisis. Y el distal tenemos la epífisis, los vasos transficiarios, y esto de aquí se disemina el foco infeccioso. Es un vaso transficiario trans que va a través de llegas a la epífisis, llegas a la diáfisis. La característica de la metáfisis es que es altamente nutritiva. Dijimos que a través de los conductos de Volkmann y a través de los conductos de Havers pasan esos vasos sanguíneos y que se distribuya la infección hacia la epífisis, la o hacia la diáfisis. Tener en cuenta esos vasos transficiarios metafisiarios, ¿sí? Aquí en los lactantes, principalmente en los menores de 2 años, ¿sí? Que es bien característica a esta edad. Puede haber artritis séptica en adultos, sí. Hoy en día, las causas de lesión externa son las más comunes. Lesiones a nivel de los centros hospitalarios y esto puede llevar a una osteomelitis. Estafilococo aureus es el agente infeccioso más frecuente. De incidencia, Estafilococo aureus, recordemos que produce una gran cantidad de pus. Tenemos otros agentes infecciosos, son bacterias inoculadas como el Streptococcus molítico, del Clancenfield, la salmonella, la pseudomonas, el neumococo. Afecta principalmente huesos de gran tamaño, huesos tubulares, ¿sí? Vemos que principalmente el hueso afectado es fémur, parte distal, allá por la rodilla, el fémur proximal, la tibia. Como ustedes se fijan, son largos, huesos de estructuras largas. Veremos posteriormente las osteomielitis que están relacionadas también a estos huesos, las epicéntricas que están relacionadas a estos huesos, por eso dentro de las agentes, dentro de las regiones musculares más frecuentes está la rodilla, que tiene relación con el fémur distal. Se está diciendo que el fémur es la estructura ósea más. Se está viendo bastante pequeños como los del tarso, los metatarsos, es decir, el pie por penetración de estructuras del hueso, los clavos, ¿verdad? Y que no anden descalzos. Aquí tenemos, veamos, frecuencia, acción del hueso, vemos los que son más frecuentes, vemos la tibia, vemos el húmero, se decía en la diapositiva. Son figuras donde hay lógicamente radiolucencia. Ven ustedes la parte aquí. Son tejidos, una descalcificación, una fractura y la pérdida de la energía del hueso, hay una resorción.
Las osteomielitis en niños pequeños aparecen como una osteomielitis secundaria por diseminación hematógena y a veces pasan desapercibidos. Lo que llama la atención es la inflamación y el aumento del diámetro del miembro. Tuvimos un neonato con una artritis séptica una osteomielitis de la parte distal del hueso. Lo que llamó la atención es la inflamación. A veces el llanto del niño se interpreta como hambre, cólicos, etc. Suele haber en estos casos manifestaciones sistémicas, fiebre, cardia, localizadamente hay dolor, el edema, que es lo que a veces nos llama. El diagnóstico muchas veces es clínico, ¿verdad? Hay que ir a ver la articulación, hay que ir a ver el dolor que provoca la movilidad del hueso. Exámenes de laboratorio, reactantes de fluida, le llamamos, una proteína C reactiva aumentada, un eritrocito aumentada, un leucograma con neutrofilia, hemocultivos que saldrán 7 días después, y pues si hubiese colección líquida de pus, hacer una aspiración con una aguja, sacar ese líquido y llevarlo al laboratorio. A nivel radiológico vamos a ver destrucción del hueso, destrucción ósea. Dijimos que es llevado a cabo a través de los osteoclastos, que superan la actividad de los osteoblastos, y me van a dar manifestaciones radiológicas. Las manifestaciones radiológicas de una osteomielitis se van a presentar de los 10 días en adelante. De 7 a 10 días, vamos a quedar de los 10 días en adelante. La radiografía no es sensible cuando la destrucción o la afectación es menos del 30% de la masa afectada de él. Sin embargo, una osteomielitis se desarrolla en forma rápida, por esos pasos que nutren el transfísico. Tenemos una área de destrucción del hueso, hay una zonas descalcificadas, eran fracturas, todo esto está descalcificado. Había una resonancia y a la vez hay una formación de hueso, pero ya no en forma sistemática, organizada. A esta formación de nuevo hueso se le llama reacción perióstica. Hay tumefacción de blandos, hay inflamación de piel, la piel puede estar roja, el dolor es bien llamativo en este. Aquí tenemos, logra ver bien, pero hay una descripción de esta parte. La reacción perióstica se manifiesta a partir de los 10 días, que es esa neoformación de hueso. Vemos que la neoformación de hueso está dada por los osteoblastos. La ultrasonografía es sensible para hallazgos incipientes, ¿sí? Logra aumentar tumefacción de los tejidos blandos o coleccionados. La tomografía tiene un papel bien limitado por aquello de la radiación y los hallazgos que voy a encontrar, que bien fácil las puedo encontrar a través de una ecografía. Estas son estructuras líquidas. Este es un semiograma donde vamos a ver captación, una gamografía, y lo ideal, más sin embargo, es la gamografía con tecnecio 99. Localiza áreas específicas y detalladas de dónde está la lesión o el positivo a las 24 horas de iniciado el proceso inflamatorio e infección. Sumamente sensible la gamografía con tecnecio, es un estudio radiológico sumamente caro, a veces
clínica está asociado, le duele al niño, se acaba de tener una tachuela, entonces, y, consultar inmediatamente. Actualmente los niños con penetraciones con clavos se ingresan. Uno aprende de experiencias previas. Se metió una tachuela, además han llegado niños con la tabla y el zapato. Cuidado con esos niños. Ha habido algunos, los primeros 5 o 7 días están hablando y comiendo, pero con clavo. La resonancia magnética como estudio es muy buena, logra determinar una anatomía específica. Se permite hacer una reconstrucción que permite evaluar estructuras anatómicas afectadas. ¿Sí? El tratamiento pues, va a ser empírico. Dijimos que el agente infeccioso es el Staphylococcus aureus. El 70-71% de los casos afecta huesos de gran tamaño, huesos tubulares, principalmente fémur, tibia, y por ende ahí va dirigida la farmacología. En niños, pues damos siempre doble antibiótico, oxacilinas, en menores de 5 años, dirigirlo siempre con estafilococo. Si es un estafilococo resistente, se utiliza vancomicina o clindamicina, inclusive mezclados. Pacientes con anemias de células falciformes que no tienen vaso o que si tienen no funciona adecuadamente en la plena funcional, hay que considerar siempre un negativo, es decir, doble antibiótico. Oxacilina, ceftriaxona, los antibióticos. De entrada, oxacilina por 21 días, 28 días. Hemos visto niños con 40 días, claro, ya traslapado al oral, se traslapa dicloxacilina. Tratamiento sumamente largo, es el hueso, si bien es cierto, está altamente irrigado, pero la erradicación de la bacteria lleva más tiempo que tener un líquido cefalorraquídeo. Esteriliza a las 24 horas de haber iniciado la antibiótica. No funciona, vancomicina, clindamicina. 21 días de estafilococo, dijimos. Pues estreptococo, neumococo, 10, 14 días. Pueden mantenerse hasta por 4 semanas. Es lo que les decía yo, que hemos visto hasta 40 días de tratamiento de antibióticos. El ortopeda tiene que estar muy listo a colecciones de pus para ir a liberar la pus que no se drena, es antibiótico que no funciona. La clínica, ¿verdad? Cualquiera podrá decir que será una celulitis, pero sí llama la atención lo rojo, lo inflamado. Vean este tejido de formación, neoformación ósea, osteoblastos, resorcimiento anormal de tejido para poder, de alguna forma, según el cuerpo, de equilibrar, lo cual está mal. Reacción perióstica. Tenemos la pus, que es lo que tienen que hacer los ortopedas, ir a hacer un lavado, para penetrar y liberar esta pus. De lo contrario, el antibiótico no. Pérdida de tejido óseo, resorción ósea, osteoclastos. Veamos eritema de hueso, la piel, perdón, un aumento del diámetro, como ven. La también es predictoria de la enfermedad. Lo ideal es mandar una radiografía, ¿verdad? Como lo vimos con Tecnesio 99, pero ya ve, una ultrasonografía es
sumamente barato y le da una idea de por dónde vamos. Ingreso. La artritis séptica es una afectación de cápsulas articulares. Acuérdense que es la unión de dos huesos. Entonces, hablábamos que el fémur distal era la más frecuente. Por ende, la articulación más afectada va a ser la rodilla. El agente infeccioso es igual al de la osteomielitis en Staphylococcus aureus, ¿sí? La articulación une dos estructuras óseas. En esta parte estamos viendo la cabeza del acetábulo. Siempre los vasos sanguíneos son bien importantes para la distribución de los vasos sanguíneos transficiarios, ¿verdad? Llegando hasta la epífisis, la diáfisis y la... Hay una diseminación hematórica. Esto va a provocar inflamación, todo lo que vimos en la osteomielitis. La característica de esto es que el niño no va a poder movilizar esa articulación. Hay dolor a la movilización. Como la rodilla es la más afectada, los niños cojean. Vimos un niño que de un día para otro dejó de caminar. No había fiebre, solo que había un dolor exquisito en la parte de la cadera. No tenía otra sintomatología. El dolor era tan grande que tuvimos que usar narcóticos. Era de noche, en la mañana tomamos una hora de cadera y había una colección líquida, pus. Era simplemente el dolor llamativo de la articulación para hacerme pensar en una artritis. Y el ortopeda debe de hacer una punción, sacar líquido y mandarlo al laboratorio, donde van a ver una reacción inflamatoria y una aparición de la cápsula articular, y esto es lo que provoca el flujo sanguíneo acelerado, y por ende pueden haber áreas de partos y trombosis. Agentes infecciosos, Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus penetra ya sea por vía diseminada hematógena o por vía de penetración o continuidad, como en el caso de la osteomielitis. Tenemos Staphylococcus aureus, Diógenes, una bacteria algo rara y extraña, pero hay Quindela quingae, los niños menores de 5 años. Están las causas de artritis séptica, ¿sí? Según el mecanismo, ¿verdad? O sea, colocación de catéteres, heridas penetrantes, anemias falciformes, etc. Lo mismo en la diapositiva. La artritis séptica afecta principalmente a articulaciones de gran tamaño. Ahí está la rodilla, la cabeza, la cadera y el tobillo. ¿Ah? Generalmente, las artritis sépticas son unilaterales. Se ve dolor en el pierna izquierda y luego en la pierna derecha. Ahí es donde la artritis séptica probablemente esté un dolor de tipo osteomuscular sistémico, ¿verdad? La rodilla principalmente, con cadera. En algunas pulmonías puede ser que cadera aumente, la tobillo, codo, muñeca y articulaciones de pequeño. La clínica es bien llamativa: una inflamación de tejidos blandos, fiebre, dificultad a la movilidad, calor, rubor, dolor, es decir, inflamación. El tratamiento pues va dirigido hacia Staphylococcus aureus. ¿Cree usted que tiene una mezcla de otra bacteria, como en el caso de los neonatos? Se colocan dos. Radiográficamente, ¿qué es lo que vamos a ir a buscar? Aumento del tejido blando. Siempre visualizar las dos regiones, generalmente son estructuras pares, ¿verdad? Entonces hay que ir a buscar cómo está la otra cadera, cómo está la otra rodilla, dijimos, en el 90%.
monoarticulares. Derrame, desplazamiento de la hemorragia de grasa. La ultrasonografía es súper sensible y hablábamos también de esto en lo que es. Aquí son las estructuras donde tenemos que ir a visualizar colecciones líquidas, aumento de tamaño del tejido blando. Uno toma una radiografía. Diagnósticos diferenciales, traumas, diabetes, leucemias. En la leucemia, la manifestación de una leucemia es el dolor óseo. Mucho niño que todavía no se ha hecho diagnóstico de leucemia llega porque le duelen los huesos. El dolor de crecimiento se da entre los 2 años y los 8 años. Duelen los miembros inferiores y es un dolor nocturno. Si hay un dolor óseo matutino, vespertino, y está fuera de esas edades, pues llama la atención y hay que investigar. El dolor óseo de crecimiento se da entre los 2 años y los 8 años. Esto se debe a que el hueso crece primero que el tejido muscular. Al crecer el hueso, el tejido muscular se ve obligado a estirarse. Y es por eso que duelen los extremos de esos huesos, sea el tobillo o la rodilla. Tiene que considerarlo ante la presencia de un dolor. Es nocturno, al final del día, cuando el niño ya está en reposo después de que ha pasado jugando. Y es un dolor que lloran los niños, ¿verdad? Y hay que dar un poquito. Complicaciones, luxaciones, destrucción articular, etc. El pronóstico depende de la capacidad de hacerse el diagnóstico lo más pronto, a modo de que no existan reacciones de destrucción ósea. Esta fue la clase. No sé si hay una pregunta de la clase. ¿No? Voy a dar un comentario de los seminarios que dimos. Vamos a ver enfermedades hematológicas. Sangre, formado por muchos componentes. Hay una parte sólida, a la cual se le llama hematócrito, y una parte líquida que se le llama plasma. Esto se logra ver cuando usted centrifuga la sangre. De la sangre es altamente veloces, valga la redundancia, y al final el hematócrito es la parte inferior, se va a la parte inferior del tubo, y lo que nada es el plasma. En ese plasma vamos a tener factores de coagulación, son 13 factores de coagulación. Hay 2 vías, la vía intrínseca y la extrínseca, que es muy importante. Las 2 vías tienen como función activar el factor 10 de la coagulación, y este factor 10 de la coagulación tiene como función activar la protrombina y formarla en trombina y realizar un coágulo, ¿verdad? Que posteriormente se va a ir a estabilizar, que es la función gamma coagulación. Ir a formar tapones, coágulos, para que no sangremos en determinadas circunstancias. Bueno, la hemofilia, vamos a decir que es la principal enfermedad ligada a cromosoma X, heredable. Se da solo en varones, las mujeres son portadoras. La bibliografía habla de alguna mujer enferma por hemofilia A o B. La hemofilia C no tiene que ver con el cromosoma X, es de tipo autosómica. De ahí que alguna vez usted podrá oír a una mujer, podrá leer con hemofilia A o B. Son altamente raras, es decir, que la hemofilia A es más frecuente que la hemofilia B. La hemofilia A se debe a la deficiencia del factor 8, la hemofilia B se debe a una deficiencia del factor 9. Todas estas patologías se pueden determinar a través de la cuantificación del TPT, tiempo de tromboplastia. TPT es como
el cribado básico, el screening para detectar una emoción. Un TPT largo, tiempo de terapia alto, me está diciendo de que puede ser hemofílico A o B. Si fuese varón, siempre pregunte, ¿niña o es varón? Es varón, hemofilia. Hemofilia. Las hemofilias pueden llevar a compromiso de sangrado, inclusive sangrados que comprometen. El factor 8 y el factor 9 son necesarios para que se active el factor 10 y este factor 10 active la proteína y se forme la proteína. Si no hay factor 9 o factor 8, no se va a activar. Sin embargo, el factor 7, no sé si está aquí la figura, pero ya vamos a ver. El factor 7 puede producir una activación del factor 10. Normalmente las hemofilias se clasifican según el porcentaje de actividad del factor 8 o factor 9. Cuando yo tengo menos del 1% de actividad del factor 9, a eso se le llama hemofilia severa o grave, menos del 1%. Cuando tengo del 1 al 5%, se llama moderada. Si usted tiene más del 5% de actividad del factor 8 o 9, eso se llama leve. Este valor del 5% llega hasta el 40%. Usted y yo tenemos actividad del factor 8 o 9 en un rango entre 70 y 100. Lo ideal es que usted tenga 100, 75. Es normal. ¿Qué pasa con esos niños que tienen entre el 40 y el 70? Todavía es un eslabón perdido que en la radiografía no se toma. Pero va a ir a aprender esto. Hemofílicos graves son aquellos que tienen menos del 1% de actividad del factor 8. Esos con estornudar sangran a nivel de la cabeza. Con estornudar. A nosotros nos preocupa ver un hemofílico vomitar. Espontáneamente empiezan a vomitar y eso se llama hipertensión intracraniana TAC. No se ha caído, no se ha golpeado, pero sangra. Pero ¿cuánto tiene de factor, señora? Tiene 0, no tiene nada. Se sangra con él, ¿sí? Entre el 1 y el 5% de actividad del factor 8, ese es moderado. Un golpecito, se cayó de la cama, sangra de la cabeza. Mayor del 5%, eso es leve. A ese sí no le hacemos mayor. Valores importantes para este celular. Es una enfermedad ligada al cromosoma X. El varón solo tiene un X, la mujer tiene 2X. La mujer siempre es la portadora a que transmite la enfermedad y quien lo padece va a ser el varón. ¿Sí? Si yo soy hemofílico, mi mamá es portadora. Ya ven, si yo soy hemofílico, mi mamá es portadora. Por ahí hay varias endogamias. Las endogamias es que se casan entre familias, ¿sí? Que tienen una alta incidencia de hemofilia. Y se hablan de los reyes de Inglaterra, ¿verdad? Tienen cierto de esto. Las manifestaciones clínicas hay de todo tipo de sangrado. Sangrado nasal, sangrado transvaginal. Lo más característico de las hemofilias son las hemartrosis, es decir, sangrado que se acumula a nivel de las articulaciones. Estas hemartrosis se convierten en una hemartrosis repetidas que me va a producir una artropatía hemofílica, ¿sí? Me va a causar una artropatía crónica, que va a conllevar en una deformación de la articulación, una atrofia de los segmentos proximales y distales a la articulación, y hay una clasificación de la artropatía hemofílica. Lo más característico de estos pacientes son las hemartrosis, son acumulación de sangre en las articulaciones que va a provocar dolor. Pueden haber sangrados de otro tipo y que comprometen la vida, como es las hemorragias intracraneanas, que es más característico en los hemofílicos de grado severo, aquellos que tienen menos del 1% de actividad
del factor 8. Es más común el factor 8 en hemofilia A que el factor 9. Ah, ok. El factor 8, el factor 9, lo dije, activan el factor 10. Voy a ver. Y el objetivo activar la protropina. Tenemos una gráfica de cómo es que se la coagulación. Diagnóstico, pues el screening es una TPT o un tiempo parcial de tromboplastina activado, es decir, prolongado. Tengo un TPT largo, yo pienso en el y aquí está una forma de cómo determinarlo. TPT largo, la hemofilia A y B. Hay que ir a buscar, ¿sí? Hay que hacer diagnóstico. Usted tiene largo, pues estamos en el mundo. Tan largo como unos segundos más. No, 23, 24 segundos. Más o menos andan ahí por 15, 10 segundos. El tratamiento es dar factor 8 o factor 9. Factor 8 recombinante, factor 9 recombinante. La vida media del factor 8 es cada 8 horas y la vida media del factor 9 es cada 12 horas. Dependiendo del tipo del sangrado, así es el porcentaje de actividad que yo quiero causar en el niño. Si es una hemorragia intracraneana, en la emergencia nos llaman, doctor, aquí tenemos un hemofílico, va a pasar a sala. Lo que yo quiero es un porcentaje de actividad del 100%. Entonces colocamos factor 8, dosis grandes, 50 unidades por kilogramo de peso, y se pone una infusión a 3 unidades por kilo peso hora, para garantizar que a la hora de que el neurocirujano abre, no la enfermedad de von Willebrand. Von Willebrand es considerada una patología hematológica de transmisión autosómica. No es ligada a cromosoma X, autosómica, es decir, está ligada a los cromosomas no ligadas al sexo, no ligadas a X ni a Y. Esta es considerada la hemorragia, la patología hemorrágica más frecuente, ¿verdad? Heredable. Se debe a una deficiencia o ausencia del factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand sirve como un transportador, como un acarreador del factor 8. Que van juntos, ¿sí? Factor 8, von Willebrand. Se activa a través de una lesión en el endotelio. Una vez el endotelio se ve afectado, la cascada de la coagulación está bien, ¿sí? Sin embargo, yo necesito factor de von Willebrand para llevar el factor 8 hacia ese. Tiene una prevalencia de 1 en 100 casos a 1 en 10 casos. Hay varios tipos, según sea la deficiencia, tipo 1, tipo 2, tipo 4. Esta patología se caracteriza principalmente por hemorragias de pequeño calibre. Son esos niños que llegan por epistaxis en forma recurrente. Son esas niñas que toda la vida fueron normales y durante el desarrollo empezaron con una menstruación abundante y persistente. Es decir, 8 toallas femeninas, 10 toallas femeninas al día, se prolonga días, 14 días el sangrado transvaginal. O los otros son niños que han sido normales y quitan un diente y no para el diente de sangrar. Son hemorragias de pequeño calibre. Los factores de von Willebrand se producen a nivel de las plaquetas, de los megacariocitos, y esto permite, una vez la ruptura del endotelio, las plaquetas se agregan, se adhieren para formar el tapón coágulo definitivo, ¿verdad? Y dice, se da principal como una hemorragia de
La enfermedad de von Willebrand, decir que es característica de las hemorragias de pequeño calibre. No hay hemartrosis, o sea que sí hay hemofilia. También el screening, tamizaje, el TPT largo. Yo veo niños sin hemartrosis, sin hemorragias de gran calibre, epistaxis de cabeza, sangrados terminales, una quijada de dientes y un TPT prolongado. Yo digo, hey, puede ser un von Willebrand, ¿sí? Bueno, ¿se puede cuantificar el factor de von Willebrand? Sí. La prueba ideal es la prueba con el factor de ristocetina. Hay anticuerpos con ristocetina, es la prueba ideal, o ir a ver la actividad propia del factor de von Willebrand común. ¿Sí? El TPT es otra prueba que se puede mandar, simple, eso es general. Cuando usted ve un niño sangrando, usted mande un tiempo de protrombina que mide actividad del hígado y un tiempo de tromboplastina que mide la coagulación. Ok. Veamos, pruebas de laboratorio, aquí está la actividad de von Willebrand, antígenos de von Willebrand, y el TPT, que no lo veo aquí. Y aquí está la clasificación, según sea deficiencia, ausencia, como dice, o hay diferentes categorías. Tratamiento, bueno, lo ideal es colocar factor de von Willebrand, sí. A veces es muy caro, se puede utilizar factor 8 de potencia intermedia. Recordémonos que el factor 8 es donde va montado el factor de Willebrand. Y cuando nosotros tenemos factor 8 potencia intermedia, no es puro. El que es puro es de potencia alta, ese solo tiene factor 8. El de factor intermedio, de potencia intermedia, tiene de factor de von Willebrand. Se puede utilizar desmopresina. La desmopresina es un análogo de la vasopresina. La vasopresina es la famosa antidiurética, pero permite la liberación o la formación de von Willebrand, factor de von Willebrand, pero estas se utilizan en los casos leves, ¿sí? Casos severos de sangramiento se colocan antifibrinolíticos, ácido tranexámico o el ácido aminoglucóico. La púrpura idiopática, la von Willebrand, el plasma. El plasma contiene todos los factores de coagulación. Los crioprecipitados tienen factor 8, no tienen factor 9, tiene factor 8, tiene fibronectina, tiene factor de von Willebrand, pero no tiene factor 9. Si en un dado caso usted está en un lugar donde no hay factor 9 y estamos ante una hemofilia B, ¿verdad? Deficiencia del factor de coagulación 9, lo que le toca es transfundir plasma fresco congelado. Si estuviésemos en un lugar donde no hay factor 8 recombinante y es una hemofilia A, se piden crioprecipitados para von Willebrand, crioprecipitados para factor 8, pero no para hemofilia B. La PTI es púrpura trombocitopénica inmune, es la formación de anticuerpos que va contra las plaquetas, es generalmente la patología posterior a un cuadro gripal o catarral 2 semanas antes, y se forman anticuerpos dirigidos contra antígenos de plaquetas, y esto va a producir una disminución de las plaquetas por debajo de 50.000. Estas lesiones no son de PTI, estas parecen de una PTI,
Ok. La púrpura trombocitopénica inmune es una patología que su diagnóstico es por descarte. Yo tengo que descartar leucemia, tengo que descartar Menachomain, y si no hay otra, esto es PTI. Por ende, una púrpura trombocitopénica inmune no me debe de formar hepatomegalia, esplenomegalia, no debe de haber adenopatías cervicales, axilares, son hallazgos que me dicen que PTI no es. Es un trastorno inmunológico, anticuerpos van dirigidos contra las glicoproteínas 2B, 3A, 1B y 9 de la plaqueta. Y esto hace que esta plaqueta disminuya su circulación. En antecedentes de enfermedades respiratorias y enfermedades diarreicas previos, y se va a dar la formación de anticuerpos. Hay como mimetismo celular, anticuerpo dirigido hacia otras estructuras. Las hemorragias en estos niños son poco frecuentes a pesar de que tengamos plaquetas bajas. Las características más comunes de las hemorragias son las hemorragias. Niños que llegan sangrando en la nariz y hay lesiones en piel. Hay pequeñas que son muy finas, diseminadas en la cara, en púrpuras no palpables, que están, es decir, lesiones más grandes. Son raros los hematomas, son raros sangramientos mayores. Esto es PTI. Tratamiento, pues, primero descartar que no sea una infección maligna, una maligna a través de una médula ósea, donde vamos a observar megacariocitos de menor tamaño, de precursores de en menor cantidad de megacariocitos. Los megacariocitos son los precursores de las plaquetas. En estos niños, el tratamiento es con inmunoglobulinas venosas. La inmunoglobulina se da a una dosis de 8 gramos por kilo, se da en una infusión de 12 horas. Cada frasquito de inmunoglobulina de 10 gramos, costando y por $500, suma caro, al igual que el Guillain Barré y todas estas patologías. Se pueden utilizar esteroides, prednisona en una dosis de 4 miligramos. Lo importante es descartar que no sea una lesión infiltrativa, leucemia, ¿verdad? Esto produce hepatomegalia, esplenomegalia, anemia, etcétera, etcétera, la presencia de blastos. Las enfermedades de células, la anemia de células falciformes, una patología de herencia autosómica, en donde debo tener los dos genes recesivos. Es muy característico en el Mediterráneo, hay en Italia, hay al Mediterráneo, estas patologías donde hay endogamia, casan en familia. Hay un defecto a nivel de la cadena beta de la valina, hay una sustitución de la valina por valina en la posición 6 de esa cadena beta, y que me va a producir un cambio estructural de la hemoglobina. Normalmente, el glóbulo rojo, perdón, tiene una forma bicóncavo, y cuando yo tengo anemia de células falciformes, esta hemoglobina hace que el glóbulo rojo cambie de forma y tengo una forma como de coma o en sickle. Ahí viene hemoglobina S. La característica clínica de la anemia de células falciformes o de la drepanocitosis se llama dolor. Crisis vasoclusiva, debido a una isquemia, debido a una falta de irrigación. Los glóbulos rojos cambian y ya no
atraviesan membranas o endotelios, entonces se atascan, produce una trombosis parcial, leve, y esa trombosis isquemia y no hay círculo de sangre, y llegan con crisis vasoclusivas lumbares, crisis vasoclusivas en el fémur, en la cabeza, en el cuerpo, etc. La manifestación clínica inicial de estas crisis vasoclusivas es edema en las manos y en los pies en los lactantes de 6 meses para arriba, y este edema se le llama dactilitis, síndrome mano-pie. El síndrome mano-pie no son más que crisis vasoclusivas debutantes en los niños pequeños. Antes de los 6 meses, la hemoglobina estaba formada por las cadenas alfa y la cadena gamma de la hemoglobina fetal. Después de los 6 meses, ya tenemos cadenas alfa y cadena beta. Vamos a ver. Ya vimos esto, como esta es la forma de coma debido a cambio estructural del color rojo en forma de S. Así. Esto produce obstrucción a la circulación. Diagnóstico, mire, hay una prueba, se llama la prueba de anoxia. En un dedito se le pone un hilo y se deja que el dedito se ponga moradito y hacemos una punción. Cuando hay hipoxia, cuando hay deshidratación, cuando hay infección, el glóbulo rojo cambia de forma. Se transforma como este que se está viendo aquí. Y eso es el hallazgo que uno quiere ver. Que hace que tape la circulación, crisis vasoclusiva. Se le puede hacer también una electroforesis para ver por dónde migra la hemoglobina, ¿verdad? Y hacer un diagnóstico, que aquí está la electroforesis, va a tener aumento de alfa, no va a haber beta, de forma mal, porque la cadena beta ha cambiado de postura, dijimos, posición 6, cambio de valina por lisina, va a formar linfoma. Tratamiento de la anemia celular falciforme, lo ideal es una trasplante de médula ósea, no lo hay aquí. Lo que se hace es manejar el dolor, manejar de anemia a través de transfusiones. En los niños se usa transfusión de forma repetitiva. Cuando yo tengo los dos genes de células falciformes, la enfermedad es más severa. Y cuando solo tengo un, entonces, los niños, los homocigotos, son niños que se transfunden de forma repetitiva y podemos llegar a una intoxicación por hierro. Por eso se utiliza desferoxamina para implante. La hidroxiurea es un medicamento que se utiliza como terapéutico en cáncer. La hidroxiurea, la función de esta es que aumenta la hemoglobina fetal. Al aumentar la hemoglobina fetal, que tiene cadenas alfa y cadena gamma, pues ya no hay beta. Y como la cadena afectada es la beta, la drepanocitosis, ya no va a haber esa transformación en OS, en coma, no va a haber crisis activa. O sea, estos niños normalmente se mantienen con hidroxiurea, hombre, con la idea. Ok. Talasemias. Las talasemias son un defecto en la formación. Si son de cadenas alfa, se llama alfa-talasemia. Si son cadenas beta, se llaman beta-talasemias. Las talasemias pueden ser mayores o menores. En el caso de la beta-talasemia mayor, se llama anemia de Cooley. Talasemia es un defecto en la formación, la no formación de cadenas alfa o de cadenas. La más
dañina, ¿no? Son las alfa-glucemias, esas conllevan a muerte, hidrops fetalis, de nacimiento de niños. Ahí vamos a encontrar la hemoglobina de Barr, en donde solo son 4 cadenas alfa, no hay otra, y los niños mueren por incompatibilidades sanguíneas, por hemólisis masiva, por edema generalizado, son niños que nacen hinchados. Las beta-talasemias son menos graves en relación a las puras. Lo cierto es que hay una producción de sangre sumamente alta en médula ósea, y esto hace que crezcan huesos, todo lo de la frente, la cara, y una eritropoiesis ineficaz. Estos niños tienen que ser transfundidos en forma masiva, agresiva, producen anemia de forma rápida, crisis. Tenemos el cribado neonatal, es lo ideal hacer un screening neonatal al nacimiento. Talasemias, en el caso de las talasemias, en donde la afectada es la cadena beta, puede mantenerse un sustituto como es la fetal, que lleva 2 alfa, 2 gamma, ya no lleva beta. Tratamiento de hidroxiurea pudiera ser. A estos niños se les transfunde en forma masiva porque anemizan de forma rápida. Acuérdense que el hígado se encarga, el vaso, de destruir estas células rojas anormales, en hepatomegalia, esplenomegalia, crisis anémicas, esferocitosis, y se debe a un defecto del citoesqueleto del glóbulo rojo. El glóbulo rojo está formada por cadenas de hemoglobina, por 4 cadenas, 2 alfa y 2 beta. Pero el glóbulo rojo como célula, la membrana está formada por proteínas que le dan una forma bicóncava. Estas proteínas pueden ser la anquirina, la espectrina, la proteína básica. Y al ausentarse, al no formarse estas proteínas, la estructura del glóbulo rojo se vuelve rígida y pequeña. De ahí que el diagnóstico se hace a través de la presencia de los ovalocitos. Son glóbulos rojos pequeñitos, circulares, redondos, porque no hay estas proteínas que le dan estructura al citoesqueleto. El glóbulo rojo no es hemoglobina, ¿eh? La esferocitosis no tiene que ver con la hemoglobina siempre es 2 alfa y 2 beta. El problema es a nivel del glóbulo rojo, y este glóbulo rojo es bien pequeñito, redondito, circular, que es detectado por el vaso y lo destruye. El vaso produce esplenomegalia. Hay de todas las formas, leves, moderadas y severas. Anquirina, espectrina, proteína básica, que son la ausencia de estos. Es una patología altamente frecuente dentro de las enfermedades hereditarias, ¿sí? El diagnóstico, hay una prueba, la prueba de fragilidad osmótica. Normalmente se coloca el glóbulo rojo en una tónica y estos bien fácilmente, no así en los ovalocitos, que son bien líquidos, tienen una fragilidad osmótica aumentada. Fragilidad osmótica es igual a esferocitosis. Fragilidad osmótica, que es lo que vimos aquí, y otras características del glóbulo rojo. Bueno, estos niños, como hay hemólisis, al igual que la drepanocitosis en forma persistente, llaman la atención la ictericia. Niños que andan histéricos. Actualmente tenemos varias mamás con esferocitosis que tienen a sus hijos con esferocitosis. Tienen una distribución en cuanto a la violencia autosómica. Entonces, de mamá a hijo se pasó, y cuando ve a la mamá, usted le ve los ojos amarillos y el niño también.
tienen una alta ictericia por una hemólisis masiva del vaso. Pueden haber como complicaciones éstasis biliar, cálculos biliares, etc. Muy bien, esto es largo. Vamos a ver otro que no alcanzo a ver. Vamos a ver, las hematológicas las alcanzo a ver algo. ¿Hola? Yo digo que sí. Voy a hablar con la doctora de Paz y el doctor Luis. ¿Qué les han dicho? Sí, yo déjeme revisar bien y le aviso mañana. Oiga, a través del class, a través del class. Oiga. Vaya, veamos, este ya lo vimos. Todo esto ya lo vieron ustedes, sí. Solo estoy dando cierto recuerdo. ¿Qué es esto? Reumatológico. Esto me queda. Enfermedad reumatológica con pediatría, pero siempre sería poco frecuentes dentro del más que hay enfermedades en Perú. Realmente reumatólogos de niños solo hay uno, el doctor Valencia, doctor maravillosamente bueno en pediatría. Ustedes en Sacamil tenemos un doctor famosísimo, doctor Cermeño, llega de vez en cuando el Blue, ya señor de experiencia, altamente. Él está formando actualmente psicólogos en Sacamil. Tiene la oportunidad de verlo, está dando ya muy objetivos. Ya vi, enfermedades reumatológicas en pediatría, un poco frecuentes dentro del grupo de enfermedades. Hay varios tipos, vamos a encontrar según las edades. Sí, este es el estudio. El doctor Alegría era un reumatólogo de niños que se formó en el Bloom, vino aquí, era prácticamente el único reumatólogo que trabajaba. Tuvo que irse a un reumatólogo especial. Enfermedad de Kawasaki es una enfermedad de origen desconocido. Kawasaki es un diagnóstico clínico, fue descrito por Tomisu Kawasaki, un japonés, en donde ellos tienen una alta prevalencia de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki, si usted no la diagnostica correctamente con el tiempo oportuno, va a dar una conclusión que son las dilataciones coronarias. Son adultos que andan corriendo y de repente caen al suelo y mueren. Muerte súbita. Cuando vemos antecedentes, ese joven tuvo en su niñez fiebre de 7, 10 días, altas, manifestaciones, y era un Kawasaki, nadie le dio importancia. Una enfermedad reumatológica de vasos sanguíneos de tamaño medio, no se conoce la causa de la manifestación. Es casi por una vasculitis de calibre medio, las arterias de calibre medio. Su principal afectación son las coronas. Hay 3 periodos: el periodo febril, generalmente anda ahí días, el periodo agudo, las manifestaciones clínicas son variadas, pero el diagnóstico se hace con fiebre de más de 5 días, más 4 los 5 siguientes. Rash, lesiones de boca, litis, lengua gruesa, lesiones de manos y pies, edema, escamaciones, pelundial, eritema, adenopatías cervicales unilaterales de más de 1 centímetros y
conjuntivitis no subclínica. No debe de haber pus, es bilateral. Este es el diagnóstico. Quien nunca ha visto Kawasaki, se asusta. Quien ya vio Kawasaki, o cualquiera, yo veo ojos rojos sin pus, fiebre, pienso en Kawasaki. Veo fiebre intensa y lesiones de boca y lengua, pienso en Kawasaki. De hecho, pueden haber diagnósticos diferentes por la fiebre. El diagnóstico es clínico. El laboratorio sirve para ayuda, ¿sí? Pero no vamos a descartar Kawasaki si no hemos hecho una buena historia. Estamos 4 hallazgos de los 5 a fiebre de más de 5 días. La enfermedad de Kawasaki se da principalmente en niños menores de 5 años. El 80% de los Kawasaki tienen menos de 5 años. Es bien raro, rarísimo ver un adolescente con Kawasaki. Lo hemos visto, pero bien raro. Pregúntele la edad. ¿Qué edad tiene? 2 años, 7 meses, 3 años. Tiene fiebre de más de 5 días y los factores hallazgos manifestados. Este es el cuadro clínico que yo les expliqué. Vamos a hablar cada uno de estas lesiones. De esto. Conjuntivitis no debe de haber pus, es bilateral, conjuntivitis no supurada. Eso ni hablar, está rojo. Las alteraciones de boca y lengua, puede ser lengua en frambuesa, puede ser quelitis, queilosis, adenopatías más de 1 centímetros, unilaterales. En Kawasaki a veces hemos visto adenopatías bilaterales. No es un criterio así muy predominante como lo es la conjuntivitis o la... El rash puede ser de cualquier rash urtiforme, rash escarlatiforme, rash ciclo-polloso, que es más raro, rash, etcétera, etcétera. Alteraciones de manos y pies, son niños con edema en las manos, edema en los pies, usted los toca, les duele, y estas son prácticamente las principales. Vamos a ver, de laboratorio vamos a tener reactantes de fase aguda alto, PCR alto, eritrocedemismo alto, leucocitosis. Hay una piuria sintomática, muchos de estos sin que el médico pierda el diagnóstico. Hay una leucocituria, 100 leucocitos por campo, y se trata de infección de vías urinarias, pero tiene ojos rojos, pero tiene lengua roja, pero tiene boca hinchada, pero tiene edema de pies, y tengo orina con leucocituria. Eso no es infección de vías urinarias, ¿sí? Ok. El diagnóstico es clínico. Cuando yo tengo menos de 4 hallazgos de los 5 que dijimos, es un diagnóstico típico, ¿verdad? Y tengo que ir a hacer un ecocardiograma. Todo Kawasaki necesita inmunoglobulina en la fase febril. Todo Kawasaki con lesiones en corazón, coronariopatías, eso es lo que yo busco, necesita tratamiento con inmunoglobulina. Diagnóstico inicial, sarampión ya no tenemos. Steven Johnson, acabamos de ver, Johnson, sumamente agresivo. Escarlatina quizás es el diagnóstico más cercano, más me confunde la escarlatina, ¿sí? Tratamiento se da inmunoglobulinas, dosis de 2 gramos por kilo, sumamente grande y caro. Imagínense, pesa 20 kilos y le tengo que dar 2 gramos por kilo, son 40 gramos, y cada frasco viene de 5 o 6 gramos, diríamos que tendríamos que darle 8 frascos de inmunoglobulina a $700 cada uno, son $5,600 que le van a pasar en 10 o 6 horas. Es claro. De ahí que son pocos niños que se tratan afuera, realmente son aseguradoras las que... Para el tratamiento inflamatorio se usa aspirina a dosis de antiinflamatoria, a dosis de 80 a 100 miligramos por kilo. Esa es la dosis inicial convencional, y actualmente se han bajado a dosis de 30 a 50 miligramos por kilo.
En el Bloom todavía utilizan la dosis de 80 miligramos por kilo al día. Es la dosis antiinflamatoria de la aspirina. Y se utiliza hasta que la fiebre haya caído por 2 días. Una vez la fiebre haya caído por 2 días, se utiliza aspirina a dosis antiplaquetaria, que es de 3 a 5 miligramos por kilo peso al día. Más o menos 6, 8 semanas, estamos hablando de 2 meses. Dosis antiinflamatoria, 80 miligramos por kilo. Dosis antiplaquetaria, de 3 a 5 miligramos. La inmunoglobulina. Lupus eritematoso sistémico, una patología inmunológica. Generalmente el lupus salta sobre todo en niñas arriba de 7 años. Es bien raro ver lupus en niños menores. En la adolescencia hay mucho lupus, sobre todo las niñas arriba de 10 años. Son 11 criterios, de los cuales 11 criterios necesito 4 positivos. Hay un recurso mnemotécnico para aprenderse los 11 criterios. Ni la ferrusa, así se llama, ni ferrusa, neurológico, inmunológico, lupus L, artritis, fotosensibilidad, de tema malar, ahí voy ya, ni la ferrusa, úlceras orales, S es de serositis, es decir, derrame, y A es de artritis, me falta una, pero ni la ferrusa, y a eso se le agrega los anticuerpos ANA, ni la ferrusa, y se le agrega la H de hematológico. Y esos son 11 criterios para yo hacer diagnóstico de lupus. Ferrusa, se le agrega. Ok, este es un eritema malar en alas de mariposa, es una reacción inmunológica, son anticuerpos que son dirigidos a varias estructuras del sistema conectivo. La epidemiología afecta sobre todo a niños mayores de 7 años, raro en los niños de 7, bien raro. Más frecuente en mujeres. Ok. Una de las causas que se ha visto son varias. Tenemos aspectos ambientales. El sol. El sol afecta ácidos nucleicos, el RNA, el DNA. De ahí que usted no sea adundo cuando vaya al mar, no se asolee, trate la manera de irse del sol, póngase una camiseta de esas de baño, use gorra, use bloqueadores, porque se ha visto que el sol es un detonante bien del lupus. Usted era un niño sano, usted era un joven sano, pero hay gente que se va al mar como que da robo y se tiran al sol. Y para variar, gente de tez blanca, ¿ah? En donde no hay melanocitos o hay melanocitos en cantidad, los rayos entran más fácilmente, no sé cuál es la gana de irse a solear. Le va a dar lupus, ¿sí? Parecieran nódulos de Groton. Predisposición genética, la abuela fue lúpica, el lúpico, la condición hormonal, sobre todo en mujeres, y la fotosensibilidad, perdón, los rayos ultravioletas. No se asolee, ¿de acuerdo? Fisiopatología, hay cuerpos dirigidos a estructuras, a nivel de lo que es los nucleicos. Hay anticuerpos sobre los DNA, específicamente el núcleo, las histonas, las proteínas. Va a ir una activación del complejo del sistema del complemento, para liberación del complemento. Se forman complejos inmunológicos, antígenos, anticuerpos. Por eso hay disminución del sistema del complemento C3, CH50, C3, C4 bajos, y estos van a ir a producir una inflamación sistémica a nivel renal, a nivel
del sistema nervioso central, a nivel hematológico. Es una enfermedad sistémica, lupus. Manifestaciones clínicas son ni la fe rusa para que lo pase, ¿verdad? Úlceras, fotosensibilidad, eritema malar, va a haber daño renal, insuficiencia renal, proteinuria, es la manifestación de una patología o daño renal, va a haber anemia, plaquetas bajas, va a haber derrames pleurales. Muchos de estos niños debutan con derrames pleurales, serocíticos, que es un diagnóstico, un criterio. Existen 11 criterios, de los cuales yo quiero 4 para hacer el diagnóstico. Los criterios están acá. Lea, y tenemos los anti-DNA, anti-SMIT, que serán sumamente sensibles. Y ahí tenemos la anticardiopinas, el factor lúpico, pueden ser positivos. Ok, criterios clínicos que ya los vimos, son los 11 criterios que quiero analizar. El complemento bajo, como dijimos, el 13,450. Diagnóstico diferencial, aquí hay que pensar desde una sepsis, porque abarca el cuerpo, hasta otras enfermedades reumáticas. Pruebas de laboratorio, aquí tenemos los DNA, bicatenario, el anti-SMIT, que es sumamente sensible. Los cuerpos anti-SMIT es lo más sensible que hay. Y ahí tenemos otros cuerpos antinucleares que pueden orientar a otras enfermedades, como enfermedad de Sjögren, como enfermedad de Wegener, etc. El tratamiento en la piedra angular, lupus, son esteroides. Pulso de esteroides, el pulso de esteroides se da 30 miligramos por kilo. Eso dosis máximo 1 gramo, la dosis que se debe dar en los casos en que el niño o la niña esté sumamente complicada. De ahí tenemos otros medicamentos, la hidroxicloroquina, las lesiones dermatológicas, articulares, sensibilidad. Tenemos otros inmunomoduladores, la metronidate, la cetapina, y tenemos anticuerpos monoclonales, el factor de necrosis cerebral, rituximab, es caro, solo la ampolla vale $1,000, famida, nicofenolato, etc. La artritis reumatoidea juvenil, la característica es que hay una afectación de las articulaciones. La artritis reumatoidea juvenil se manifiesta en la articulación en la medida del niño va creciendo. Hay de todas las edades, generalmente arriba de 10 años. Hay 3 tipos de artritis reumatoidea juvenil, la que afecta menos de 4 articulaciones, más de 4 articulaciones, y las sistémicas. Se llama pausia articular, poliarticular, sistémica. Puede ser migratoria, hoy le duele el tobillo derecho, mañana la mano izquierda, pasado mañana la mano derecha, es decir, un dolor articular, pero si no afecta más de 4 articulaciones, pausia. Más de 4 articulaciones, poliarticular, y la sistémica, donde yo espero encontrar fibra. ¿Sí? Arriba de los 7 años, menor de 16 años de edad, eso es importante establecerlo. Acuérdense que la artritis reumatoide del adulto, la reuma que le llama, es una enfermedad crónica. Las prevalencias, las incidencias. No hay una causa específica, es de origen inmunológico, ¿verdad? Como hay un mimetismo celular, hay una infección bacteriana, se generan anticuerpos, y esto van hacia estructuras de las articulaciones. El sistema inmune, el sistema humoral y celular. Hay una inflamación
La manifestación clínica, dijimos, es dolor. Sí, dolor es lo más. Me duele el tobillo, la otra muñeca, hay disminución de la movilidad, hay cojera, etcétera, etcétera. El dolor es característico. Ni se diga los hallazgos de inflamación. Pero es más el dolor que la inflamación. A veces tenemos ya articulaciones degeneradas, crónicas, o cambios en anatomía, y eso es pues algo sumamente agravante, ¿verdad? Bueno. Características, si hay fiebre, eso se llama sistémica. Menos de 4, más de 4, vamos a encontrar entre la artritis reumatoidea juvenil los hallazgos de dolor. El fenómeno de Koebner son lesiones que se pueden manifestar con una estimulación en otras partes, ¿verdad?, del cuerpo. Lo que llama la atención en estas artritis reumatoideas es que se acompañan de uveitis. Uveitis son artritis reumatoideas juveniles. Usted tiene el oftalmólogo, le traslada a un paciente con uveitis, usted piense en una artritis reumatoidea juvenil, ¿sí? Más de estudios. Otra de las características es el síndrome hemofagocítico o el síndrome de activación de macrófagos. Los macrófagos son células presentadoras de antígeno, son la línea de ataque. Los macrófagos activan a los linfocitos T, a los T citotóxicos, y activan la cadena inmunológica hasta llegar a las células de memoria que me van a producir las inmunoglobulinas. Este sistema o este síndrome de activación de macrófago es más relacionado con la artritis reumatoidea juvenil. ¿Qué sucede esto? Normalmente el macrófago está en las células, está en los tejidos, ¿verdad? En el hígado se le llama célula de Kupffer, en la piel se le llama célula de Langerhans, en el pulmón se le llama células alveolares, etcétera, etcétera. En la sangre existen células no activadas, famosos basófilos, pero los macrófagos como tal no están en sangre perica. Si usted encuentra macrófagos, no está enfermo en sangre perica, va a pensar en un síndrome de activación de macrófagos o un síndrome hemafagocítico. La característica es que los reactantes de fase aguda están alterados, sobre todo la ferritina. La ferritina está sumamente alta. Acuérdese que la ferritina es una proteína de acumulación de hierro, pero también se ve aumentada como un reactante de fase aguda. Y el SAM, síndrome de activación de macrófago, es un diagnóstico raro. Los hematólogos hacen diagnósticos con hematólogos, pero no es la primera diagnóstico que hay. Pero el mensaje es que el síndrome de activación de macrófago o el síndrome hemofagocítico, así se llama, es más frecuente en niños con artritis reumatoidea. Vimos pruebas de laboratorio, reactantes de aguda. El tratamiento es a disminuir la inflamación. Aquí hay que ver mucho los esteroides y los índices. El metrotexate es el más antiguo, es un modulador de la enfermedad, muchos le temen. El tocilizumab es un antagonista de interleucina 6. Dentro de los tratamientos son niños que necesitan pulsos de esteroides. Dermatomyositis es una reacción, una enfermedad reumatológica que afecta piel y tejido muscular. Aquí tenemos la famosa hallazgos en heliotropo, una planta, pero
se manifiesta a nivel de los párpados. Tenemos los nódulos de Groton, que son pápulas a nivel de las articulaciones o miembros superiores que va hasta la O2. Hay una manifestación de un rash en tórax, el signo del chal. La dermatomiositis produce liberación de fosfocreatinasa, es decir, una enzima que está dentro de la célula, que participa a nivel sol, y al destruir las células se da la liberación de esta enzima. A estos niños les mando CPK y son CPK sumamente altas. Pruebas de función muscular. Da dolor, da capacidad a la movilidad y lo que caracteriza es el rash. Epidemiología es sumamente raro. Niña, rápido. Bueno, aquí tienen que ver mucho los antígenos de histocompatibilidad dentro de la fisiopatología. Los antígenos de mayores de histocompatibilidad 1 y un grupo celular que se ve más involucrado, como son las células NK, los bueno, exantema, fatiga, debilidad, fiebre, artritis, es lo característico. Tenemos el signo del chal. El chal es como una insumo, ropa que se está libre de parte del tórax. El exantema en el heliotropo, esto es a nivel de párpados. El heliotropo es una planta que da un color violáceo sobre los párpados, diferente al rash malar, ¿verdad? Del lupus, y los nódulos o pápulas de Groton, que usted va a ver hace poco. Pápulas de Groton. Tenemos Gower positivo, porque hay debilidad. El signo de Gower es la incapacidad de poderse levantar desde una posición sentada, bipedestación en forma rápida. Necesita una secuencia, vean 4 miembros, se levanta, se apoya sobre sus propios muslos para adquirir la posición de bipedestación. Criterios diagnósticos, ya lo vimos, el exantema en el heliotropo, debilidad, la CPK aumentada, la biopsia muscular es la que nos da el diagnóstico definitivo. A veces estos niños son confundidos por distrofia musculares de Duchenne, ¿verdad? Que también produce elevación. Ok, pruebas de laboratorio. Las tenemos. Los esteroides constituyen la piedra angular, otra vez dijimos. Esteroides de 30 miligramos por kilo, no más de 1 gramo. Se puede utilizar en fármacos. Púrpura de Henoch-Schönlein es la vasculitis. Es una característica de los niños, sobre todo en varones, y hay una lesión de pápulas palpable, púrpura palpable que llega hasta glúteos. Es raro verlo en la parte superior. Existe algo parecido, como se llama el edema hemorrágico, en donde afecta a miembros superiores. Orejas, edema hemorrágico, es como niños. Una vasculitis leucocitoplástica, donde físicamente lo que llama el cuadro clínico son 2 cosas. Las lesiones son púrpuras, palpables, toquelas, alúmbralas y otro dolor. Y el dolor de rodillas, tobillos, no pueden caminar. La púrpura de Henoch-Schönlein también es llamada púrpura anafilactoide, púrpura abdominal. Ataca 4 estructuras: piel, riñón e intestino, ¿verdad? En la articulación va a dar una artritis, en la piel va a dar una púrpura, en el riñón va a dar una glomerulonefritis y en el intestino va a dar sangrados y
invaginación intestinal, intususcepción. Fisiopatología, dijimos que estaba mediada por vitamina A, depósitos, la vasculitis plástica, leucocitoclástica, perdón, con una vasculitis de pequeño calibre diferente al cabo. Era de calibre medio, ¿sí? Este es el rash, afecta hasta las nalgas, ¿sí? Descubra al niño, realmente está en niños pequeños. Si le afecta la cara y los miembros superiores, generalmente se dan lactantes. A este se le llama edema hemorrágico del lactante. Lo que llama la atención es las lesiones purpúricas. Intestinalmente puede haber una invaginación o un sangrado hemorrágico. A nivel renal va a haber una glomerulonefritis, presencia de proteinuria, presencia de cilindros leucocitarios. Manifestaciones neurológicas son raras, dolor abdominal, artritis, afectación renal, que es lo que ya pruebas de laboratorio, lactantes de fase aguda. El diagnóstico es clínico. Muchos de estos niños son tratados como alergias, ¿sí? Pero es una vasculitis, la vasculitis más frecuente, la vasculitis de Henoch-Schönlein. Tratamiento esteroide, metilprednisolona, prednisona. Ok, me falta toque 1, porque ya habíamos visto el de neonatos. Les aviso cuándo darlo. El examen es miércoles 4. ¿Preguntas? No. Nos vemos. Sí, yo le aviso, doctora. Oiga. Dios. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz día.